Bienvenidas a la segunda parte de este mandala, de el mandala. Ya está. Ahí lo dejo. Vamos con él. Recuerda, si te gusta, suscríbete, dale al like, sígueme, comparte y me lo enseñas en Instagram. ¿Okay? Estamos sin paños calientes. Vamos allá. Tejemos un puntito deslizado porque me tengo que meter a este primero de los bloques, ¿vale? Pero en los dos últimos. Por tanto, tejo un puntito deslizado para tejer una cadena y un puntito bajo en ese punto. ¿Vale? Dentro de ese bloque tejo 2 puntos. El siguiente bloque de 3 tejo otros 3. Cada punto un punto, básicamente. Solo que, os digo, en este de aquí, en el segundo, hay sorpresa, pero la vemos más adelante. Tenemos que llegar al siguiente arco. Tejemos hasta aquí un punto en cada punto. Aquí tenemos otro bloque de 3 y tejemos esos 3. ¿Vale? Aquí en el medio, si os recordáis, hiciéramos 7. Bueno, pues en el 4, vamos a tejerlo 1, 2, 3. Y en el 4 vamos a poner 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas. Y vamos a unir con el punto, no con cadena, ¿vale? Vamos a hacer un deslizado, pero con el punto. Lo vemos ahí, ¿verdad? Ahí. Y seguimos bajando, tejiendo un punto en cada punto hasta llegar a los 2 de más abajo. Esos 2 se van a quedar sin tejer. El último de la... A ver, Yolandita. Ay, Yolix, ay. El último de este piquito y el primero del siguiente. Esos se quedan sin tejer. Para que vaya acusándose más esa formita de estrella. Bien, entonces aquí tenemos otros 3 y en este que es el último, pues tejeremos solo 2. Este se queda sin tejer y el siguiente se queda sin tejer, con lo cual me voy a tejer los 2 que quedan en el siguiente hueco de la nueva estrella, de la nueva punta. Y ahora, y en este bloque, tejo 2, y eso es lo que os decía, lo que os iba haciendo spoiler al principio. Tejo 2 para tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y mirad qué voy a hacer, porque lo voy a recoger igual. He tejido 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Tejemos estas 10 cadenitas y ahora voy a buscar, igual que aquí tenía el punto 4, voy a buscar el punto 4 que está aquí de la esquina anterior y tejo un punto deslizado. Y, atención, puntito deslizado aquí, sobre el punto 5. Llegados aquí, ya tenemos que dar vuelta y empezar a tejer puntos bajos, tantos como 13, pero atención, en el 7 llevamos 2, 3, 4, 5, 6 y ahora en el 7, que lo tejemos, aquí en el 7 justo vamos a tejer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hacemos exactamente igual que tejiéramos ahí. Tejemos un deslizado con el punto para que se quede como muy en el medio. Y tejemos otros 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Total 13 puntos sobre el arco de cadenas que acabamos de tejer. ¿Cómo os quedáis? ¿Fácil? ¿Difícil? Seguimos. Vamos a volver a repetirlo, ¿vale? Venga, voy hasta arriba, hasta la parte más alta de esta punta de la estrella. ¿Vale? Aquí tejimos 7, pues tengo que buscar el punto 4. Ahí hay uno ya. 1, 2, 3 y en el 4 tejo de nuevo 8 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para volver a enganchar el punto deslizado,
pero con el punto bajo, enganchándolo ahí, así. ¿Bien? Y ahora, y seguidito, pues seguimos tejiendo un punto en cada punto hasta llegar al último, que no se tejerá. Seguimos entonces tejiendo. Lo voy a volver a repetir, ¿vale? Por las dudas. Voy a volver a tejer esto por si acaso alguien se quedó, para que no tenga que volver para atrás en el tutorial, aunque si vuelves tampoco pasa nada. Tejemos. Además, perdón que este punto no lo enganché bien. Tejemos ahí hasta llegar al último. El último no lo tejemos. De cada punta de estrella, ¿vale? El último se salta. El último se salta y el primero se salta, con lo cual vamos para allá. Vamos a tejer de esta manera todo el rato, sacando estos piquitos que después se van a rellenar. Entonces, aquí hemos tejido los dos primeros del primero de los huecos, los dos siguientes, ahora empieza el heavy, los dos siguientes del segundo bloque, ventanita, y tejemos esas 10 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Doy vuelta. Por comodidad quizás, podría ser por el mismo lado también, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En el 4 tejo mi deslizado. Pongo una cadena y un deslizado con el punto 5. Básicamente, ¿vale? Básicamente para que los puntos bajos que yo voy a tejer a continuación, un total de 13, con el medio con cadenitas, 2, 3, se quede más pegadito. 3, 4. Ahora ahí, atención, no son 10 como es aquí, sino 8, ¿vale? Como es ahí, aquí, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo engancho al punto bajo, ¿vale? Y de nuevo 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y continúo con un punto bajo, el siguiente, o sea, del tirón. Fácil, bueno, fácil, fácil, no voy a decir qué es porque no lo es, pero cuco y chulo y bonito a morir, ¿cierto? Bueno, pues venga, seguimos por ahí toda la vuelta y nos encontramos. Espectacular. Este mandala es que es espectacular, no tengo nada más que decir. Vamos allá. Bien, tengo la vuelta 13 terminada. Voy a deshacer este último punto para que podáis ver, a ver, ¿dónde está? Que nos unimos, ¿vale? Que nos unimos saltando el último de los puntos, ¿vale? Con el primero deslizado. Con el primer punto tejemos deslizado, ¿vale? Ahora, tenemos, si os fijáis, ahí no la tenemos terminada la vuelta 13, porque nos falta por tejer este arco. Tenemos que ir para volver. ¿Ves que nos falta el arco? No lo podíamos tejer al principio porque teníamos que volver sobre la vuelta. Entonces ahora tenemos que irnos con puntos deslizados, ¿vale? Hasta el punto en el que 1, 2 y 3 con el de cierre 4, ¿vale? Hasta el punto en el que nosotros tenemos que tejer la cadena y sería del grupo de 3 del segundo arco hasta el segundo. A partir de ahí, 10 cadenitas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Damos vuelta para buscar ese cuarto punto en punto deslizado, tejer el quinto deslizado para dar la vuelta de nuevo y empezar a poner los puntos bajos, ¿vale? Igual, hacemos la última, el último de los arcos, que parece que debiera ser el primero, lo tenemos que tejer el último, pero ya está. 3, 4, 5, 6
El 7, acordarse, tejemos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con el punto bajo. Y a partir de ahí, otros 6 puntos bajos. 1, 2, 3, hay que 4, 5 y 6. ¿Vale? Ahí tenemos la vueltita terminada. Ahora sí. Bueno, miento. Ahora no. Ahí tengo la vueltita terminada con un puntito deslizado en ese siguiente punto. Ahora sí tengo mi vuelta número 13 terminadota. Y mirar cómo ha cambiado, o sea, cómo es. Cómo es este mandala, de verdad. Lo decía el otro día, es el mandala. Me súper encanta, lo siento, adoro este mandala. Seguimos, vamos con la vuelta 14. Se complican un pelín, ¿vale? Reconozco que este mandala es un pelín complicado, pero nada que no se pueda hacer, ¿vale? Nada que no se pueda hacer. Entonces, vamos allá, vamos a ver. Dentro de este grupo tenemos que saltarnos el primero, por tanto yo me voy a ir con un puntito deslizado para allá. 1, 2, 3, 4. Tenemos que tejer entonces cadenita, punto bajo en el siguiente, o otro punto deslizado, como queráis. 1, 2, 3 y 4 puntitos, 2. Para ahora, y ahí tejemos un punto bajo, 2 puntos bajos dentro del arco, 3 puntos bajos. Atención que esto lo vamos a tener que hacer siempre, ¿vale? No he enganchado bien todas las hebras. 3 puntos bajos, seguido 3 cadenitas. No, eran 4. 3 cadenitas, 2 puntos bajos, 1 y 2, 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4, otros 2, hay que poner un montón de puntos, así que hay que ir pegando, otros 2 puntos bajos, 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2 y 3, y de vuelta y para abajo, 3 puntos bajos más. Está lleno de puntos. 1, 2 y 3. Y ahora saltando voy a tejer los 4 del medio. 1, 2, 3 y 4. Salto, ¿vale? Y vuelvo a tejer los 4 del medio. 2, 3 y 4. Y vuelvo a repetir esto que he puesto aquí. Os podréis ayudar con el gráfico. En mi blog está colgado para que lo podáis tener de referencia. Tejemos 3 puntos bajos, 3 cadenitas, 2 puntos bajos. Repito, ¿vale? 4 cadenitas, 2, 3, 4. Y es simétrico, entonces vuelvo bajando, tejiendo 2 puntos bajos, 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 y 3 puntos bajos. En cada bloque de las cadenas, de las 8 cadenas que hemos tejido en la vuelta anterior, tejemos todos esos puntos. 3 puntos, 3 cadenas, 2 puntos, 4 cadenas, 2 puntos, 3 cadenas, 3 puntos. Los 4 del medio y estamos repitiendo. ¿Vale? 1, 2, 3 y
4, salto de un lado, salto del otro y tejo los otros. 1, 2, y sigo repitiendo dentro del arco esos 3 puntos bajos, esas 3 cadenas, esos 2, esas 4 cadenas, esos 2, 3 cadenas y 3 puntos. ¿Vale? Y seguimos. Repetimos toda la vuelta. 4 puntos bajos de separación entre cada arco, ¿vale? 4 puntos aquí y aquí. Y dentro del arco, pues el montón de puntos. Fácil la vuelta, solo que hay muchos puntos que poner dentro de cada arquito y muchos arquitos que poner. Así que ahí está. Espectacular. Espectacular. Dejemos toda la vuelta y nos encontramos. Bien, ahora y según el gráfico, yo tengo que arrancar en uno de estos huecos. Entonces, voy a dejar aquí, cortar la hebra, porque además está a punto de acabarse mi ovillo, con lo cual me va perfecto. Voy a cortar esta hebra. Voy a cortar esta hebra, si puedo. Y voy a empezar con el nuevo ovillo, ¿vale? Que es lo mejor que puedo hacer, porque... A ver que hay un papel aquí. Porque así escondo la hebra y voy como que mucho más cómodo, fácil, bien y todo. Entonces, me dice, atención, va a empezar por la parte más alta de uno de los piquitos, que puede ser este mismamente, ¿vale? Voy a empezar por otro lado, porque ahí es donde está el final. Por aquí, por ejemplo. Y aquí vamos a empezar a poner en este huequito, en esta cima de nuestras estrellitas que estamos tejiendo, pues un punto alto. Y seguido 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y otro punto alto aquí adentro. ¿Vale? Después 4 cadenas para irnos al siguiente hueco. 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente de los huequitos, ¿veis dónde estamos, verdad? Ahí, en cada punta de las que hemos tejido. Aquí otro punto alto. ¿Vale? Ahora, y para ir al siguiente punto alto, vamos a tejer solo 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Atención aquí. Yo voy a tejer un punto alto, ¿vale? Por eso pongo la hebra. Pero luego voy a empezar a tejer otro que no se va a acabar. Entonces voy a tejer uno donde en el medio de esos 4. Ahí empiezo a tejer un punto. No lo termino dicho. Agarro la hebra otra vez y me voy a tejer en el mismo que el otro. Y tejo un punto alto que no cierro. Después los cierro todos y tejo un punto alto completo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Comprendido esto? Vale, pues seguimos. 3 cadenitas. Y tejo sobre el primero de los huecos un punto alto. ¿Vale? De estas torreones, podríamos decir, ¿no? Así, puntitas que hemos llenado de cadenas. Pues ahí vamos a tejer ahora nuestros puntos altos. 3, 4 en el siguiente. 4 cadenas. Punto alto aquí. ¿Vale? 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y dentro del mismo, ¿vale? Como una V. En el mismo, otra vez un punto alto. Cuidado que se me aflojó. Otro punto alto. ¿Vale? 4 de nuevo. 2, 3, 4. Y otro punto alto ahí.
Ahora 3, 1, 2 y 3. Y ahí es donde nos viene un poco la guasa. Empieza el rock and roll. Este punto es un poquito más complicado, pero nada que no podamos tejer, ¿vale? Engancho la hebra para tejer un punto alto al final. Y ahora de pronto otro. Y ahora ese otro lo empiezo. Un punto alto que no termino, ¿vale? Engancho hebra de nuevo y me cambio de lado. Y tejo otro punto alto, ¿vale? Saltando los dos del medio, el último y el primero de cada borde. Y tengo ahí los dos puntos altos que los termino juntos, ¿sí? Y luego ya termino el otro que tenía a medias. ¿Fácil? Pues ya lo tenemos. 3 cadenitas, porque es todo el tiempo así. Punto alto sobre este huequito, cuidadito. Punto alto sobre este huequito. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas. Al siguiente, punto alto, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y sobre el mismo, un punto alto, ¿vale? 4 cadenas, porque ya estoy bajando. Ahí, al siguiente de los 3, ¿veis? Ahí de nuevo. Y ahora 1, 2 y 3. Y lo mismo de antes. Un punto, o sea, pongo una hebra porque al final voy a tejer un punto alto y se tejen con una. Pero ahora pongo otra porque voy a empezar a tejer un punto alto, pero no lo voy a terminar. Hago una primera sacada de puntos. Paso la hebra de nuevo para saltando el último y el primero del siguiente, tejer en el siguiente y tejer ese punto alto. Cierro los dos y ahora ya termino el punto alto. Es un poquitito más complicado, pero súper chulo. ¿Eh? ¿Cómo lo veis? Vamos, vamos, vamos. Yo me quedo muerta. Me encanta. Súper bonito. Bueno, pues todita la vuelta, que son unos cuantos arquitos los que tenemos ya, ¿verdad? Todita la vuelta, vamos ahí. Terminemos, si os parece. Vamos a ver, mirar, ¿eh? Jeje. ¿Cómo va, eh? La dejamos aquí la otra y hemos subido ya esto, que ya está espectacular. Espectacular. Vamos allá. Tejemos con un puntito deslizado, nos metemos, cerramos esa vueltita, ¿vale? Ahora nos vamos a meter dentro del hueco con un puntito deslizado y vamos a empezar a poner puntos, tantos como 1, 2, 3 de un lado, el medio será el cuarto de los puntos, pero igual que hiciéramos aquí, vamos a poner 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a unir con el punto bajo, como hiciéramos antes, ¿vale? Y de nuevo, y para terminar este arquito, otros 3 puntos bajos. En total vamos a poner 7. 2 y 3, ¿vale? Ahí está. Me voy al siguiente de los arcos y aquí voy a poner 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente voy a poner 2, 1 y 2 y me voy al otro lado, ¿vale? Y empiezo, como es simétrico, a repetir, pero a la inversa. Primero 2 puntos bajos, luego 4, en el siguiente arco, 1, 2, 3 y 4. Y seguido estamos ya en el del medio y ahí vamos a poner 1, 2. Ay, cuidado que me parece que no se engancharon bien. Vamos a poner 1, 2, 3 y el cuarto,
pero el cuarto lleva esas 6 cadenitas. 2, 3, 4, 5 y 6. Enganchamos con el punto bajo para que se nos quede bien en el medio ese piquito y 3 puntos bajos más. 1, 2 y 3. En este arco siguiente, 4. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente, 2, que es el del medio, y 2 del otro lado. 1 y 2. Ya estoy a full de repetición. Cuidado con las hebritas. A full de repetición. ¿Veis? Ahí está. ¡Uy, qué bonito va a quedar! Me repito más. Ahí está. Esa es la vuelta que tejemos ahora. Tenemos que ocuparnos que se quede bien al medio. Ahí. ¿Vale? Bueno, pues, mirad, ¿eh? O sea, yo no digo nada, pero es que esto va de lujo. Va de lujo. Bueno, seguimos tejiendo y nos encontramos al acabar la vuelta. Esta es la vuelta número 16. Aquí. Vamos a terminar la vuelta número 16. Ahí es nada, ¿vale? Vamos a terminar la vuelta 16 con un puntito deslizado, ¿vale? Con un puntito deslizado y ahora empezamos vuelta número 17. Y para eso vamos a empezar poniendo una cadena y directamente 3 cadenas más. 1, 2 y 3 que nos van a servir de separación para empezar a poner dentro del hueco de las 6 cadenas un montón de puntos altos. Empezamos un punto alto, ¿vale? 3 cadenas, otra vez un punto alto. Bien, ahora 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Atención, punto alto doble. Y lo tejemos, todo va dentro del mismo. 6 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y punto alto doble en el mismo. Y vamos a empezar a bajar. Bien. Ya estamos lo más arriba del todo. Aquí es arriba del todo ya. Y empezamos a bajar. Con lo cual, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Punto alto aquí adentro también. 3 cadenas. Punto alto también. ¿Vale? Y aquí ya no vamos a poner más puntos. Ya no nos caben muchos más. Vamos a terminar de hacer y lo vemos. 3 cadenas más. 1, 2 y 3 para repetir un poco así. Y tejemos de los 4 de este hueco 3. ¿Vale? 1, 2. Cuidado que estén bien. 2 y 3. 2 cadenitas porque me voy al siguiente. ¿Vale? Y tejo de los 4 que tenemos los 3 que están más cerca del piquito. 1, 2 y 3. ¿Vale? Esto sería lo que tenemos que hacer, pero lo vamos a repetir ahora mismo. No os preocupéis. ¿Veis? Esto es lo que vamos a estar haciendo, tejiendo todo el tiempo. O sea, vamos a añadir como un apéndice que se va a ir cerrando, pero vamos a añadir algo que va a quedar, yo creo, espectacular. Lo repito una vez más, ¿vale? La idea es 3 cadenas punto alto, 3 cadenas punto alto, 4 punto alto doble, 6 punto alto doble, 4 punto alto, 3 punto alto, 3 y hemos acabado. Nos vamos a los puntos bajos. Vamos a repetir. Empezamos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y nos vamos y dentro del huequito tejemos un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas de nuevo para tejer otra vez un punto alto. 1,
2, 3 y 4 y tejemos ese punto alto doble. Bien ahí. En el medio irán 6 porque luego lo volveremos a llenar de puntos. 4, 5 y 6. Y ya estaremos dando la vuelta y por tanto punto alto doble de bajada. ¿Vale? 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Punto alto, cuidado, ahí, que no se nos descoloque. Punto alto, 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas más y me voy a los puntos bajos de los 4 que tengo, los que están más cerca del borde. Con lo cual, tejo 1, 2 y 3 y he terminado lo que viene siendo cada pico. Con 2 cadenas me voy al siguiente pico y tejo los 4. De los 4 que hay, tejo 3 que están los más cerca de la esquina, de lo más alto. 2 y 3. Y estamos repitiendo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay un montón de repeticiones porque hay un montón de puntos. Pero fijaros, ¿es o no es divino? Yo creo, Yo creo que sí. Espectacular. Espectacular. Y además, como está como tan pegadito, tan lleno, va a quedar divino. Bueno, vamos a terminar toda la vuelta así y nos encontramos. Esta vuelta número 17. Mirar esta locura cómo va. ¿Es o no es espectacular? Yo de verdad estoy absolutamente enamorada, se nota. Me encanta este mandala. Vamos con la vuelta número 18, ¿vale? Si estamos pendientes no hay problema, porque todos estos piquitos los vamos a poner ahora con puntos altos y cadenas. Voy a deshacer para ver cómo hicimos la vuelta última, ¿vale? Porque os acordáis que pusiera las cadenas iniciales, entonces me voy a unir a esa primer cadena, ¿vale? Con un puntito deslizado, ahí me quedo. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Irme dentro del hueco de las cadenas para empezar a tejer ahí, ¿vale? Me voy entonces con un puntito deslizado aquí adentro y voy a poner 3 cadenas que sustituyen a mi primer punto alto, ¿vale? Y 2 cadenas más de separación, 1 y 2. ¿Vale? Y aquí, dentro del hueco de las 3 cadenas de la vuelta anterior, hicimos 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas. Pues ahí ponemos 2 puntos altos, 1 y 2. Seguido, tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, ¿vale? Y nos vamos al hueco de las 4 cadenas. Voy a apartar el resto de cosas para que se vea el resto de tejido. Aquí, así. En el hueco, voy despacio. En el hueco, empezamos en el primer hueco de 3 cadenas que hicimos en la vuelta anterior, ponemos un punto alto, lo que viene siendo 3 cadenas iniciales. 2 cadenas de separación. En el primer hueco de 3 cadenas, 2 puntos altos. 3 cadenas. Y ahora, y en el hueco de las 4, 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? Ahora, en lugar de 3 cadenas, tejeremos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y atención, estoy en el grupo grande, en el de las 6, en el de la esquina, en el más alto, en el top. Pues ahí tejemos 2 puntos altos. Ay, perdón. 1 y 2. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 2 puntos altos en el mismo hueco para girar y empezar a bajar. 1
y 2. Ya estamos bajando, con lo cual ahora hacemos de forma simétrica lo contrario. Es decir, 4 cadenas, 2, 3 y 4. Me voy ahí y tejo 2 puntos altos, 1 y 2, ¿vale? Ahí lo vamos viendo, ¿verdad? 3 cadenas, me voy al siguiente hueco y tejo 2 puntos altos, 1 y 2. Y ahora en lugar de 3 tejo 2 cadenas. ¿Bien? Y aquí vamos a tejer sobre este hueco un punto alto. Sobre este hueco un punto alto. El hueco de las 2 cadenas anteriores. Y sobre el siguiente ya, este huequito, un punto alto. ¿Vale? Va a ser la manera de ir cerrando. Espera, voy a ponerlo así. ¿La veis ahí? He tejido 1, 2 y 3. Cerrando los huecos. Ya tenemos entonces los 3 últimos puntos altos que unen, que nos van a ir cerrando el espacio, y empezamos a repetir lo que hacemos en el huequito, en todo el hueco de ventanitas. Primero, 2 cadenas. Me voy al hueco primero de todos los huequitos que hemos hecho en la vuelta anterior. Me voy al primero, el que puse 3 cadenas, y tejo 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora, en lugar de 2 cadenas, tejo 3. 1, 2 y 3. Y en el siguiente hueco, 2 puntos altos. En la vuelta anterior puse 1, pues ahora ponemos 2. Tampoco es complicado. Ahora, en lugar de 3 cadenas, pongo 4. 1, 2, 3 y 4. Y estoy en el hueco del medio. Y tejeré 2 puntos altos. 1 y 2. 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 puntos altos de nuevo en el mismo hueco donde antes hice en la vuelta anterior 6 cadenas, ¿vale? De nuevo, y ya bajando, ahora ya estamos yendo al revés. Tejemos igual 4 cadenas y 2 puntos altos en el siguiente. 1 y 2. 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y 2 puntos altos en el siguiente. 1 y 2. Ahora 2 cadenitas y acordaros, un punto alto en el último de los huecos, un punto alto en las cadenas de separación entre uno y otro, ¿vale? Y un punto alto en el siguiente de los huecos, ¿vale? Y me voy así al siguiente piquito, que no tenemos pocos piquitos, ¿verdad? ¿Veis? Lo que estamos haciendo es crecer esos piquitos. Pues nada, si seguimos ya con esas 2 cadenitas, me voy al primer hueco y todos 2 puntos altos. En la vuelta anterior básicamente es cambiar un punto alto o punto alto doble por 2 puntos altos. Y ya está, ¿vale? Porque la secuencia es 3 cadenas, 4 cadenas, 6 cadenas, 4, ¿vale? O sea que por ahí podemos sacarlo. ¿Qué ocurre? Que son un montón de piquitos y las vueltas se hacen realmente muy largas. Pero luego se nos va a quedar un mandala muy espectacular, ¿o no? Espectacular, de verdad, espectacular. Vamos a tejer todas las vueltas hasta tener la vuelta 18, ¿vale? Venga, vamos allá. Fin de la segunda parte, nos queda solo la última y por ahí estará el enlace para que tú puedas ir directamente para allá.